Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la llamada, tenía el volumen bajo, pero WhatsApp tiene estas cosas. Nos preguntamos hoy por qué no es necesario el embargo de armas en Israel. Para empezar, hay que decir una cosa clarísima. El gobierno español está obligado a cumplir la ley. Como ha recordado Alejandro, la legislación española y los tratados internacionales prohíben que España venda armas o material de defensa a un país que no respeta los derechos humanos o que está en guerra, y España sigue vendiendo armas, a pesar de lo que ha dicho el ministro. Y además, el embargo es necesario porque, ante lo que está ocurriendo en la guerra de Israel contra Gaza y el pueblo palestino, hay que poner todas las medidas posibles para que esto termine cuanto antes. El gobierno no puede convertirse en cómplice de una situación que tiene que acabar ya. Quiero recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó recientemente, hace unas semanas, una serie de medidas provisionales que incluían garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la zona de Gaza. Creo que entran unos 100 camiones diarios y se necesitan como 500 más o menos, es decir, que no lo está haciendo. Que se respete la población civil, etcétera, etcétera. Eso no lo está haciendo el Estado de Israel. Por tanto, el gobierno español debe cortar el negocio de armas. Eso para empezar. Ayer mismo, después de que el gobierno de Israel anunció que va a atacar la localidad de Rafat, al sur de la franja de Gaza, donde hay 1,5 millones de ciudadanos de Palestina, el propio jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, insinuó que Estados Unidos y Joe Biden, que es el país que más armas vende a Israel o entrega, como ha recordado, a Israel gratuitamente, y otros mandatarios de todo el mundo, que en vez de lamentarse de las que está habiendo muchas víctimas civiles, que dejen de enviar armas para que acabe la guerra. Por tanto, está clarísimo que el gobierno debería de cortar el suministro de armas en materia de guerra. No sería la primera vez que lo hiciera. Creo que en 2004 o 2014, no sé cuándo, ya hubo un embargo provisional durante un tiempo de armas, ¿no? Quiero recordar que la justicia holandesa, como ha recordado antes el compañero, ayer, creo que fue ayer mismo, cuando ordenó a su gobierno, al gobierno de los Países Bajos, que no entregara material de piezas de los aviones F-5 que se fabrican en Estados Unidos, pero que son distribuidas de una base militar holandesa a Israel, porque Israel no tiene en cuenta las consecuencias de la población civil de sus bombardeos. Pero yo me voy a centrar en los periodistas brevemente, porque después de lo que han dicho los dos compañeros, poco tengo que aportar. En todas las guerras, en esta y en todas, por supuesto, las primeras víctimas son la población civil que muere. En la de Gaza llevan más de 28.000 personas de la población civil, aparte de hospitales, guarderías, etcétera, etcétera, que han bombardeado. En menos de 4 meses han asesinado a 100 periodistas. 100. Esto nunca había ocurrido. Al margen de las víctimas civiles, y los periodistas lo son, la segunda víctima en todas las guerras es la información, la verdad de lo que ocurre. El gobierno de Israel no quiere que se conozca todo lo que está haciendo su ejército en Gaza. Por eso no permite que entre la prensa internacional. Por eso ayer mismo cerró la televisión Al Jazeera. Por eso hace unos meses bloqueó el acceso, lo he apuntado porque lo desconocía, a una cadena de televisión, no recuerdo cómo se llama, Mayadén Televisión, por razones de seguridad, dijo. Y entonces bloqueó el acceso a esa cadena de televisión. Antes de nada, quiero decir que de los 100 periodistas palestinos, la autoridad de Gaza eleva esa cifra a 126. La Federación Internacional de Periodistas, a la que pertenecemos nosotros, está en permanente contacto con el Sindicato de Periodistas Palestinos, que también forma parte de la Federación Internacional, para seguir casi al minuto el número de víctimas. Y es la que dice que hay ya 99 exactamente. A 30 de enero, no había unos cuantos más. Hace unos días mataron también a 2 periodistas. De todos esos, 92 o 94 son palestinos, 4 son de medios periodistas, sino de medios israelíes, y un libanés. Y hay varios desaparecidos y otros heridos, claro. Esto de las razones de seguridad que comentaba, o de seguridad nacional, no solamente lo utiliza ahora el Estado de Israel. Esto es muy habitual que lo utilicen los estados, incluso muy democráticos, para limitar derechos de la ciudadanía o para restringirlos. Voy a contar solo una anécdota.
La Unión Europea está tramitando desde hace tiempo un tratado, nosotros decimos ley, que se llama Ley Europea de Libertad de Medios. Esta ley va a ser muy importante para favorecer la libertad de información en Europa, que todavía hay muchos países, entre ellos nuestros, donde no se cumple como debiera. El pluralismo de los medios, evitar la concentración de muchos medios en unas solas cadenas, etcétera, etcétera. Bien. Hace meses, Francia, en los debates para tramitar esa ley, introdujo una enmienda donde decía que se podría utilizar software para espiar, por ejemplo, del tipo Pegasus, como ha comentado el compañero antes, para espiar a los ciberperiodistas cuando se considera que había razones de seguridad nacional para hacerlo. Nosotros, otros organismos de España, de periodistas y muchos organismos de Europa, dijimos que eso era imposible e inaceptable por una razón muy ambigua, razones de seguridad nacional. Es decir, un periodista está investigando algo por internet, y entonces de pronto pues, dice, no, le espiamos y le controlan, porque como aquí con la ley, con la legislación actual española, pueden, bueno, pues procesarte porque dicen que estás investigando a terroristas, etc. Afortunadamente, bueno, solo esa enmienda de Francia, hubo algunos países que opusieron resistencia, pero al final lo aceptaron, los 27 países de la Unión Europea. Después de mucha campaña, de muchas organizaciones, cartas con diputados, etc., el 15 de enero, creo que fue, bueno, hace poco tiempo, el Consejo del Parlamento de Europa llegaron a un acuerdo provisional, se llama así, sobre esa ley que nosotros celebramos y es muy importante, lo será en el futuro, y no metieron esa enmienda. Es un avance pequeño. Han mejorado algunas cosas, todavía se puede mejorar. Pero quiero lo pongo como ejemplo de la seguridad nacional vale para suprimir todo tipo de derechos. El ministro israelí, el ministro ya, el primer ministro Yair Lapid, dijo hace poco, en octubre, si los medios internacionales, hablando de que no dejan echar a la prensa internacional, si los medios internacionales son objetivos, sirven a jamás. Si solo muestran los dos lados, el Israel y el palestino, sirven a jamás. Mi argumento es que los medios no pueden decir que cuentan los dos lados de la historia. Si lo hacen, están sacando solo uno, el de jamás. Así criticaba a la prensa internacional, tanto si eres más o menos imparcial, dando las dos versiones, como si solo favorece a una, ¿no? Bueno, está claro que esto es un disparate. Con la ley que citaba antes se podría utilizar el sistema Pegasus, por ejemplo, para enviar a periodistas que no le interesara a un gobierno. Quiero recordar que este es el software más sofisticado del mundo para el ciberespionaje. Lo fabrica una empresa israelí. Esa empresa israelí dice en su página web que solo lo vende a los gobiernos para que prevengan atentados terroristas, trata de cuestión sexual, dramas pedófilas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero hace un año y medio o así se descubrió en España que el teléfono del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de varios ministros, de periodistas, de activistas sociales, de defensores humanos, etcétera, y de mandatarios de otros países europeos, habían sido infectados por este virus y estaban siendo espiados. Esto, o sea, el gobierno de Israel no solamente está utilizando las armas, sino también este tipo de espionaje para controlar todo lo que puede. Así puede saber dónde está cada periodista en cada momento y bueno, pues puede decirle tal. Ha habido casos que a un periodista le han dicho iros al sur, desde Gaza tal, como dijeron al pueblo civil. La familia de un periodista se fue, por ejemplo, como ejemplo, al sur de la franja y nada más llegar allí bombardearon su casa donde estaba su mujer, sus hijos y murieron, claro, los mataron. Y el periodista también mataron a mi hermano otro día, tal, por cumplir lo que le dijo el gobierno de Israel con el espionaje de este tipo, ¿no? Bueno, hay herramientas que son muy difíciles de entender, por ejemplo la narrativa que está intentando convencer el gobierno de Israel a todo el mundo, ¿no? Falsa de la realidad, pretende condicionar a los periodistas y a los medios con lo que he dicho antes, por ejemplo, del primer ministro, y en fin, hace una parte de propaganda tóxico, desinforma, intoxica y quiere orientar a la opinión pública en un sentido determinado. Aquí cada vez que dice una cosa tal ya te acusan de antisionista, aunque no tenga que ver nada con el Estado de Israel en absoluto, ¿no? Para los periodistas esto es muy peligroso y deberíamos de desmentir todo lo que digan que no sea cierto, ¿no?
Entre otras cosas porque estamos obligados a contar lo que ocurre y porque esto va contra nuestra profesión, contra bastante perjudicada y bastante desprestigiada está, como para encima seamos incapaces de mentir. Bueno, yo lo dejo aquí porque en el coloquio puede haber